Hola queridos amigos, hacía bastante tiempo que no subía un nuevo capítulo de nuestro canal Insomnia, canal dedicado en exclusiva al análisis de la buena literatura de horror, especialmente la literatura de horror cósmico. Por este canal ha deambulado por supuesto Howard Phillips Lovecraft, hemos hablado de Arthur Machen y una serie de escritores de pluma fina, de pluma muy elaborada, que retratan muy bien aquel miedo, aquel espanto que los bebedores de este tipo de literatura buscamos con mucha ansiedad, con mucho anhelo. Y en esta ocasión quiero hablar de dos predecesores de Lovecraft, dos autores eh, bastante olvidados, bastante interesantes. Uno de ellos, los últimos 5 o 10 años, tuvo un poquito más de presencia. Sin embargo, todavía no se llega al nivel de considerarlo uno de los grandes autores de la narrativa de horror por los más media, por los medios de comunicación. Sin embargo, para los que estamos habituados a este tipo de narrativa, sin duda lo consideramos entre los 10 autores macabros más interesantes. Bueno, vamos a ver a dos autores, como señalé, dos autores que van a prefigurar el horror cósmico. Dos autores que se adelantan a toda esta visión oscura, que para muchos es nihilista, pero como yo he señalado en otras ocasiones, quizás es gnóstica, más que nihilista. Hay algunas diferencias que quizás en algún video vamos a mencionar al respecto. Esta visión de horror cósmico. Y lo vamos a hacer primero con Abraham Merritt, un autor bastante desconocido por la mayoría de las personas, la mayoría de los lectores. En esta bella edición, ¿ya?, de Eneida, Abraham Merritt con La Dama del Bosque. Es una breve antología, una recopilación de relatos de Merritt. 3 relatos que están aquí incluidos: La Dama del Bosque, 3 líneas de francés antiguo y Los Habitantes del Pozo. Bueno, Los Habitantes del Pozo es un relato que a veces aparece en algunas antologías de horror, a veces en alguna revista especializada, porque, como señalé, prefigura el horror cósmico, así como lo hace William Hobson con La Casa en el Confín de la Tierra, o como lo hace el otro autor que vamos a revisar en un momento más, Robert Chambers, con El Rey de Amarillo. Entonces es un relato fundacional dentro de la narrativa de horror cósmico. Bueno, a todos aquellos que les encanta los mal llamados mito Cthulhu, ya he hecho videos al respecto para clarificar que en realidad no debiéramos hablar de mito de Cthulhu, pero ya es una cosa tan popular que es difícil indicarla o cambiarla, mejor dicho. A todos aquellos que amamos este tipo de literatura, sin duda que ese relato en especial, Los Habitantes del Pozo, de Merritt, va a ser una de sus delicias, ya lo van a gozar de verdad. Bueno, esta edición es española, bellísima, la verdad, con mucho cuidado, con mucha elección del papel, con estas páginas de respeto de color rojo que le dan cierta elegancia y un buen papel interno, hace que sea muy agradable poseer este texto, donde encontramos, como señalé, 3 relatos de Abraham Merritt. ¿Ya? El más importante, yo diría, justamente es Los Habitantes del Pozo, donde se describe una situación que sin duda les va a recordar a la montaña de la locura. Estos lugares inhóspitos, estos lugares fríos, glaciales, de muchas montañas, donde se mezcla un poquito esta narrativa fantástica de expediciones, que era muy común a inicio del siglo XX, con el horror. No quiero adelantar nada, por supuesto, pero sin duda este dato, ténganlo presente, les va a recordar mucho en las montañas de la locura de Howard Phillips Lovecraft. Por un lado, por todo este carácter de una especie de geometría y arquitectura colosal. Por otro lado, con estos misterios que están ocultos en ciertos lugares del mundo, una especie de geografía antisagrada. Si te gusta René Guénon, por ejemplo, quien habla de centros ocultos, de centros de energía, también él habla de la contrainiciación de ciertos lugares donde las fuerzas del mal operan. Bueno, acá hay algo de eso. Entonces, les recomiendo Los Habitantes del Pozo, que está en
en este libro, especialmente para los amantes del horror cósmico. Pero los otros dos relatos, como dicen los españoles, no tienen desperdicio. ¿Ya? La Dama del Bosque es un relato bello, inquietante, que tiene todo ese tema de paganismo, de vuelta a la naturaleza, que está muy bien explícito en Arthur Machen. Y el segundo relato, Tres líneas del francés antiguo, también tiene mucha influencia macheniana. Se van a dar cuenta cuando lo vean. Machen, de alguna manera, toma elementos de Edgar Allan Poe y de Robert Louis Stevenson. Y bueno, acá vemos también ese tipo de guiños de juego. Una de las características de Abraham Merritt, que quizás fue la que separó un poco a Lovecraft de él, bueno, ellos se conocieron incluso, ambos son autores norteamericanos y alcanzaron a conocerse. Una de las cosas que cuestionaba Lovecraft de Machen era como ese continuo deseo de romanticismo o de hablar de mujeres en el fondo. Eso, bueno, a Lovecraft le generaba como un rechazo porque encontraba que era como alejar la temática central, alejar lo importante del ambiente, que es una de las características Lovecraftianas. Bueno, pero son relatos bellísimos, donde está esta idea del eterno femenino también, para los que nos interesa también ese tipo de visiones, también está aquí expresada. Se lo recomiendo mucho, especialmente a los que les gusta Lovecraft. Lean Los habitantes del pozo de Abraham Merritt, autor norteamericano hoy día muy olvidado, injustamente. Y bueno, posiblemente la mayoría de los que van a llegar a este video, que no son suscriptores de este canal, van a llegar por El Rey de Amarillo de Robert Chambers. Robert Chambers, otro escritor norteamericano. Imagínense, ya tenemos una tremenda trilogía de escritores norteamericanos bastante notable. Nació en 1865 y muerto en 1933. Robert Chambers. Robert Chambers va a ser una persona que se dedicó a las bellas artes, a la pintura, a la escritura, a la redacción y también a hacer muchos bocetos y dibujos para ciertas revistas. Lamentablemente, Robert Chambers perdió, a mi juicio y al juicio de varios otros críticos, perdió mucho tiempo escribiendo una narrativa barata y popular. Con ello ganó mucho dinero, obviamente, pero por otro lado alejó a su espíritu profundo, agudo, de seguir escribiendo lo que más le salía bien, aquello donde de verdad es un maestro, el horror cósmico. Bueno, El Rey de Amarillo, The King in Yellow, fue una antología de 10 relatos, si mal no recuerdo, de 10 relatos, que están, la mayoría de ellos, no todos, basados en la creencia de la existencia de un texto llamado El Rey de Amarillo, que provoca la locura y muchas veces la muerte. Bueno, es el antecedente más claro del Necronomicon de Lovecraft, por ejemplo. ¿Qué es lo interesante de Robert Chambers? Que es usa un estilo muy original, es un autor que une la belleza, que une lo macabro y que sabe resolver muy bien los finales. Va lento generando este clima de miedo, este clima de angustia. Es un autor que tiene muchos elementos decadentistas que nos recuerda un poco a Baudelaire. Y pensamos que si Baudelaire se hubiera dedicado a la narrativa de horror, hubiera escrito algo parecido. Hay mucha belleza en sus relatos, la verdad. Siento que todos los que disfrutamos del arte en general, no solamente la narrativa literaria, específicamente de horror, sino el arte en general, van a encontrar esa sensibilidad exquisita de Robert Chambers. Bueno, El Rey de Amarillo también crea toda una especie de mitología, así como la creó Lovecraft, con una serie de conceptos, Casilda, Carcosa, la Hades, El Rey de Amarillo, entre otros, que sin duda se adelantan a toda esta creación de los mitos de Cthulhu, pero que tiene la virtud y la inteligencia de ser sumamente original, porque sitúa los lugares de manera muy propia. Por ejemplo, en la Bohemia en París, con pintores, con artistas. Entonces le da siempre un sello. Acá está el horror cósmico claramente expresado, está de manera brillante y muy sutil. Eso es muy interesante. Robert Chambers da ciertos guiños, ciertos datos. Por ahí menciona El Rey de Amarillo, por ahí menciona algunos personajes vinculados a todo este mundo, pero siempre lo hace de manera sutil. Ahora, esta edición tiene 4 relatos, una edición maravillosa de los libros del Zorro Rojo.
ilustrada por Santiago Caruso, sin duda un monstruo ilustrador que tenemos los latinoamericanos, un argentino brillante, tremendo, que ha sabido muy bien graficar los horrores cósmicos que están en este texto. Bueno, este texto incluye 4 relatos: La Máscara, El Reparador de Reputaciones, En el Patio del Dragón y el famoso El Signo Amarillo, que es uno de los relatos que más se repiten en las buenas antologías de horror. Bueno, él siempre alude a ese texto maldito, El Rey de Amarillo, que al parecer viene a ser como una obra de dramaturgia. Por ejemplo, parte muchas veces con citas de ese texto, lo cual nos recuerda también a Lovecraft y a todo el círculo Lovecraftiano, donde se mencionan a ciertos autores ficticios, por supuesto, a ciertos libros ficticios, por supuesto, pero de manera sutil, no saturan, ¿ya? Entonces, por ejemplo, aquí en La Máscara ya encontramos una alusión, una cita de ese famoso texto, El Rey de Amarillo, acto 1, escena 2. Veamos un poco para que sepamos de qué estamos hablando. Camila: usted, señor, debe quitarse la máscara. Desconocido: ¿de veras? ¿De veras? Casilda: sí, es hora de que lo haga. Todos menos usted nos hemos sacado el disfraz. Desconocido: no llevo máscara. Camila, aterrorizada: aparte a Casilda. ¿No lleva máscara? No lleva máscara. Bueno, esas son las citas sabrosas que aparecen en estos relatos de Robert Chambers, autor norteamericano, autor que incluso fue descendiente de uno de los fundadores de Providence, la ciudad donde nació y murió Howard Philip Lovecraft. Les recomiendo estos 2 textos, el de Bram Berry y el de Robert Chambers, porque van a prefigurar el horror cósmico, y en el caso de Robert Chambers también va a influir mucho en una serie de la cual yo soy admirador, sin duda, especialmente su primera temporada, True Detective. Si tú ves True Detective, vas a entender muchas referencias a Robert Chambers y El Rey de Amarillo. Así que tenlo presente. Pero también hay referencias a Karl Edward Wagner, un autor impresionante, con un relato impresionante, que es Estacas, ¿ya? Sin duda uno de los mejores relatos, la verdad. Busquen Estacas de Karl Edward Wagner, que quizás en su momento lo vamos a analizar. Bueno, queridos amigos, espero se suscriban a este canal, aquellos que no lo han hecho, síganme para más videos, y por supuesto hay videos de tipo exclusivo para las personas que participan de la membresía, así que por una pequeña cantidad de dinero, de verdad que es muy pequeña, mensualmente puedes acceder a una cantidad grande de videos exclusivos, ¿ya? Nos vemos y que tengas una buena jornada.